Ahí estamos. Gracias por ahí el recordatorio que me dejaron. Se siguen sumando y hoy estamos con un invitado muy especial porque es nuestra última sesión. Recuerden, hemos tenido 9 sesiones de capacitaciones. Partimos en junio, el 1 de junio con buenas prácticas y ejes transversales. Luego tuvimos 2 sesiones de capacitación por cada uno de los ejes temáticos que estamos abordando en nuestra gran declaración de la RCOI de este año 2023. Pérdidas y daños, biodiversidad, finanzas climáticas y transición energética justa. Ahora estamos cerrando con broche de oro, así que sin más les comento. Hoy tenemos, como pueden ver ahí en la camarita, a Felipe Pino, que es abogado de la Universidad de Chile y candidato a magíster en asentamientos humanos y medio ambiente del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente coordina el área de proyectos de ONG CIMA y participa activamente en redes nacionales e internacionales de cambio climático y transición justa, coordinando el grupo de trabajo de derechos humanos en Climate Action Network Latinoamérica, CANLA, ahí sí le conoce más por las siglas. Así que, sin más, te doy el pase, Felipe. Muchas gracias por acompañarnos. Ya ella ha estado acompañando también al grupo de la declaración, así que te deben estar conociendo un poquito. Es todo Súper, tuyo. muchas gracias Ignacio. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos en en esta última sesión. Siempre es un esfuerzo acompañar en este horario, así que nada, vamos a hacer una clase ojalá bien dinámica. Eh, es mucho de los cuales voy a hablar hoy día, así que voy a tratar de hacerlo pausado e interesante, pero vamos a ir de lo general a lo particular y después a lo general de nuevo. Así que les pido atención y que me vayan haciendo las consultas. Ojalá yo creo que durante el transcurso de la presentación, dudas aclaratorias y al final debate y comentarios. Yo tengo considerado eso para el final, pero si no, no vamos a lograr la meta. Así que vamos a hablar en 50 minutos de transición energética justa. Bueno, ya me presentaron. Lo que les voy a mostrar hoy día, la sesión pasada con Juan Ignacio hablaron bastante, tuve la oportunidad de ver su presentación, hablaron bastante de energía, de transición energética. Hoy día yo les vengo a hablar de transición, pero de justicia más que energía. ¿Ya? Entonces, les quiero dar todo el componente de transición justa que está detrás de la idea de transición energética justa y que lo combinen con todos los conocimientos que ya tienen respecto de la transición energética en la región. ¿Vale? Eh, Esto es lo que vamos a ver hoy a grandes rasgos. Una introducción a las transiciones ecológicas en general, no solamente la transición energética. Vamos a hablar sobre las dimensiones de justicia en las transiciones, el estado del arte de la transición justa en general, y vamos a terminar con tensiones entre la transición energética y la transición justa, y con buenas prácticas de transición energética justa. ¿Vale? Algunas de las cosas que les voy a compartir ahora son bastante teóricas, todas tienen una aplicación práctica, pero hay algunos elementos teóricos que creo que son necesarios para entender y ojalá también para darles herramientas para que ustedes puedan seguir investigando por sí mismos estos temas que hoy en día son bastante relevantes, tanto a nivel académico, a nivel de política pública, a nivel económico, etc. ONG FIMA es una organización sin fines de lucro chilena que está dedicada a abordar asuntos de justicia ambiental. Tenemos distintas áreas de trabajo, litigio, empoderamiento, capacitación, etcétera, pero siempre con una dimensión bastante comunitaria. En general nos dedicamos a la defensa de comunidades en situaciones de conflicto ambiental. Hemos participado en algunos casos de litigio ambiental muy emblemáticos en Chile y también cada vez más por la dimensión de cambio climático y transición justa. Nuestro trabajo tiene un alcance multiescalar, ¿no? Nacional, regional e internacional. Y además me toca ser coordinador del grupo de trabajo de ecosistemas y derechos humanos de CAN Latinoamérica. Para quienes no lo conocen, CAN es literal la red más grande de organizaciones no gubernamentales climáticas, son más de 1900, tiene 130 países, en CANLA somos más de 50 y es Latinoamérica y el Caribe, y obviamente estamos por la incidencia y la articulación para combatir los impactos del cambio climático en la región. Así que también
si es que tienen interés en seguir lo que se está haciendo desde ahí. Hay bastante de las organizaciones que están involucradas en la RCOI tienen una patita también en Canadá. Vamos allá. Voy a tratar de... Mira, lo que más me interesa es que por favor me digan si estoy hablando muy rápido. ¿Ya? Voy a tratar de hacerlo lento. Ahí, Ignacio, te pido a ti empatía y que me vayan interrumpiendo si es que hay algo que no se entiende, para que yo lo pueda aclarar y continuamos. Y al final dejamos el debate. ¿Por qué les quiero hablar sobre transición ecológica y una introducción a las transiciones? Por dos razones. Porque la transición energética no es la única transición ecológica que estamos viviendo y hay que entender que la transición energética es una especie del género transición ecológica, podríamos decir, y porque hay un montón de trabajo, un campo de estudio sobre las transiciones de sustentabilidad que me parece interesante que sepan que existe, uno, porque no es tan conocido, y en qué está, qué es lo que se está discutiendo en ese, y cuáles son las bases sobre las cuales se estudian las transiciones. Pucha, querías partir con la pregunta de qué es lo que creen que es una transición. Ignoren lo que está en el en escrito, pero si es que alguien, bueno, de hecho voy a retroceder. ¿Me podría decir alguien si es que quiere abrir su micrófono y o cámara, qué es lo primero que piensa cuando escucha este concepto de transición? Antes de transición energética, de transición en general. Dale, Daniel, por favor. Cuando escucho la palabra transición se me viene a la mente cambio de un estado a otro. Vale, súper buena y general definición. No sé si alguien más, sí, para tener dos miradas. Por ahí en el chat, Hilda dice que se le viene a la mente una serie de pasos hacia algo. Vale, una serie de pasos, o sea, más de uno, también es una buena aproximación. Eh, y bueno, también hay gente en general que cuando escucha transición, lo primero que piensa es, bueno, pero ¿por qué no transformación? Lo que necesitamos es una transformación completa de todo lo que tenemos porque estamos en la dirección equivocada. Entonces, hay dos dimensiones, la que todos ustedes dijeron, como, bueno, sí, efectivamente es el cambio de un estado a otro y la serie de pasos que se involucra, pero también, entonces, ¿por qué hablamos de transición y no de transformación? ¿Hay algún sentido en eso? Vamos a ver. Efectivamente, la transición en sí misma, más allá de la transición energética, es un concepto muy, muy holístico que es usado en varias disciplinas para describir procesos complejos de cambio. Tiene un rol muy importante en la teoría de sistemas, si es que la conocen. En general, una teoría que trata de ser muy, muy holística y de explicar la interrelación entre objetos y fenómenos y cómo se desenvuelven para su funcionamiento. Y se usa desde biología hasta química, hasta sistemas sociales, etc. Efectivamente, ahí la definición que decía Daniel se parece mucho a la que da la RAE. Esta es la acción y el efecto de pasar de un estado a otro. Y es un concepto cada vez más relevante, no solamente para estudios científicos, sino también para de sociales, digamos, de ciencia política, de género, ecológicos, etc. ¿Qué son entonces las transiciones ecológicas hacia la sustentabilidad, hacia sistemas bajos en carbono? Hay un montón de nombres que se le da a este tipo de fenómeno y que ha sido latamente documentado en la academia. En general, el estudio de transiciones en general se ha nutrido mucho de su uso en estudios de sustentabilidad, ¿ya? Bajo esta idea que existe desde hace mucho tiempo, desde cuando se empezó a entender los límites planetarios y que nuestros patrones de consumo y de producción nos estaban llevando hacia un sistema poco sostenible en el tiempo, ya se decía en Limits to Growth, una de las principales publicaciones al respecto, que tenemos que prepararnos para un periodo de gran transición desde el crecimiento hacia el equilibrio global. ¿Ya? O sea, como en esa época, lo primero que se pensó fue, estamos en un desequilibrio y tenemos que transitar hacia el equilibrio. Y después, en otra publicación de altísima relevancia en nuestro futuro común, se indica que la transición hacia el desarrollo sustentable
debe ser gestionada conjuntamente por todas las naciones. De hecho, en esas publicaciones se empieza a trabajar por primera vez el concepto de desarrollo sustentable, que fue el que nos acompañó por tanto tiempo. Ahora ya está un poco, no sé si obsoleto, pero se presta para muchas cosas, pero ya estaba la idea de transición en ese momento. Entonces, ya en el avance que ha habido en la academia en esa dimensión, por lo menos desde hace más de una década se puede identificar claramente un campo de investigación que se llama los Transition Studies, dedicados a analizar procesos de transición. Y en particular, dentro de eso hay una línea de Sustainability Transitions, o sea, transiciones de sustentabilidad, que son estos procesos de transformación fundamental, multidimensional y de largo plazo, a través de los cuales los sistemas sociotécnicos establecidos cambian a modos más sustentables de producción y consumo. Vamos a ir degranando estos conceptos, pero lo que les quiero dar a entender es que la misma definición de transición habla de una transformación fundamental, ¿ya? No estamos hablando de pequeños ajustes en el sistema, estamos hablando de transformaciones de su esencia. Eso es parte del concepto de transición, y que estamos hablando de sistemas sociotécnicos, que ya vamos a ver a qué es lo que se refiere. Transición, en ese sentido, a diferencia de, o sea, es una transformación fundamental, a diferencia de lo que sería una evolución, ¿ya? Es por eso, hay un motivo por el cual no hablamos de evolución, que en el fondo, como uno diría que los sistemas en la normalidad se desarrollan, ¿ya? Van evolucionando, se van adaptando de a poco a las nuevas condiciones. La transición implica un cambio un poco más radical, un poco más profundo de su funcionamiento. Entonces, primero que todo, y esto parece súper técnico, pero a mí me parece muy, muy relevante para efectos de la transición energética. Los sistemas sociotécnicos, que son los cuales estudian los Sustainability Transition Studies, son sistemas compuestos por redes de actores, instituciones, artefactos, materiales y conocimiento que interactúan entre sí para proveer o satisfacer necesidades sociales, ¿ya? De perogrullo, entonces, es que el sistema energético es un sistema sociotécnico, ¿ya? No solamente depende de la tecnología, no solamente depende del generador, del cable, del enchufe, depende de cómo la gente usa la energía, depende de cuáles son los factores culturales que la energía tiene en nuestra sociedad, dependen de cómo la energía satisface o no necesidades sociales. Obviamente hay un montón de necesidades sociales, todas que dependen de la energía, eso ya lo vieron con Juan Ignacio, pero me interesa, siempre que hablamos de sistemas sociotécnicos, ya vamos más allá de la tecnología y estamos viendo que entonces tenemos que empezar a pensar e identificar cómo actúan las personas, cómo piensan las personas y cómo se relacionan con esta tecnología que además satisface necesidades sociales. Las transiciones sociotécnicas, entonces, son esta serie de procesos, como se señalaba también, que conducen hacia un cambio fundamental. Son en general cambios de largo alcance a través de diversas dimensiones, consideran un amplio espectro de actores involucrados y se desenvuelven en plazos más o menos grandes, y se diferencian de transiciones meramente tecnológicas porque involucran cambios en prácticas de uso. Entonces, un cambio tecnológico, como por ejemplo el cambio de esto para cargar los celulares, en el fondo, de una tecnología a otra, no hay un mayor cambio de uso. El cambio entre un celular que no tenía pantalla touch y otro que tiene pantalla touch cambió el uso de esa tecnología y la satisfacción de videos sociales. Entonces ahora no solamente podemos llamar a nuestros familiares, sino que podemos ver videos de cocina mientras cocinamos. Y eso cambió la forma en la que la gente se alimenta en la casa, ese nivel. Entonces ahí hay una transición tecnológica, pero que tiene involucramientos sociales. Lo mismo pasa con la movilidad, lo mismo pasa con un montón de cosas. Energía no es la excepción. Obviamente nuestra vida cambió cuando pasamos de cocinar con solamente leña a con cocinar con artefactos eléctricos, a la electrificación de nuestros hogares, el wifi, etc. Todo eso obviamente va cambiando sustancialmente la forma en la que ocupamos, consumimos y producimos energía, y por lo tanto cómo vamos satisfaciendo las necesidades sociales que están detrás de eso. Y las transiciones de sustentabilidad, que en el fondo pueden haber transiciones sociotécnicas, y eso también es importante,
pueden haber transiciones sociotécnicas que no tienen nada que ver con sustentabilidad, ¿ya? Lo que les dije de la pantalla touch no necesariamente se hizo para pasar hacia un estado más sostenible, sino que hubo un cambio de tecnología, pero que tuvo un impacto muy fuerte en la sociedad. No sé si muy fuerte, pero significativo al menos. Distintos son los procesos de transiciones de sustentabilidad, que además de ser transformaciones fundamentales, multidimensionales, etc., cambian a modos más sustentables de producción y consumo. En ese sentido, son entendidas como transiciones intencionadas, ¿ya? En general, así como el mercado no se regula solo, la tecnología no se regula sola para ir hacia la sustentabilidad. Hay una decisión humana social de que necesitamos tecnologías más sostenibles para hacerle frente a la crisis climática, de biodiversidad, de contaminación, etc. Pero son todas decisiones, no es la dirección natural de las cosas, aunque hoy en día pareciera que sí lo es. Y obviamente, sustentabilidad es un concepto permanentemente sujeto a interpretación y puede variar, ha variado y seguirá variando con el tiempo. Entonces, si antes la generación de electricidad hidroeléctrica parecía algo sumamente sustentable, hoy hay países en que la hidroelectricidad es lo menos sostenible del mundo porque la afectación que se hace de los sistemas de agua y cuencas es impresionante, entonces ya no es sustentabilidad la hidroelectricidad. Vaya a saber uno, bueno, la energía nuclear en algún momento también fue sostenible, hay quienes todavía la defienden, quienes tienen sus resquemores, pero va variando y es un concepto cuya interpretación no es solamente tecnológica ni técnica, sino política. Entonces, llegamos a este concepto de transición ecológica, que a veces se usa como sinónimo de transiciones de sustentabilidad, pero no necesariamente es lo mismo. Es un concepto que en general se utiliza a un nivel más macro. Aquí no les voy a leer lo que aparece en pantalla, lo pueden leer, pero lo que les quiero destacar es que el concepto de transición ecológica se usa bastante más en políticas públicas que de transiciones de sustentabilidad. Entonces se usa en el Pacto Europeo Verde, hay en Europa ministerios de transición ecológica y el reto demográfico en España, transición ecológica y cohesión social o territorial en Francia, etc. Y en general es un concepto mucho menos definido en términos académicos, muchísimo más utilizado en ámbitos políticos, probablemente también porque hay como un mayor espacio para interpretación. Y en general se refiere a procesos de transición de sistemas macro. Entonces, cuando se habla de necesitamos una transición ecológica de nuestras economías, de nuestras sociedades, y no necesariamente de un sistema, del sistema de transporte público, ¿ya? Pero se puede. O sea, yo puedo hablar de la transición ecológica del sistema energético y ustedes probablemente se van a imaginar la transición energética renovable de la cual le habló con Ignacio. En general pasa con el sistema energético que es tan grande que incluso es como decir un sistema social. Entonces pasa colado, por así decirlo, el concepto de transición ecológica. No hay uno mejor que otro, son bastante parecidos. Uno es de corte más académico y se utiliza para sistemas sociotécnicos más específicos. Transición ecológica tiene un componente mucho más político y mucho más macro, nuestras sociedades, nuestra economía, nuestras culturas, etc. Ya, y ahora les prometo, pasamos a la última parte de la dimensión más teórica, pero me interesa porque se utiliza mucho, mucho en la investigación de procesos de transición ecológica y de transición de sustentabilidad, entonces quiero por lo menos que tengan una pincelada de esto en sus mentes. Hay ciertas herramientas teóricas que utilizan los estudiosos de esta materia para analizar procesos de transición. Entonces, una de ellas, que no alcanza a ser una teoría, sino una perspectiva, es una perspectiva multifase. No me voy a detener en esta porque no me interesa tanto, pero en general se ha entendido que los análisis de las transiciones sociotécnicas, en general, tienen una etapa de predesarrollo, una etapa de despegue, una etapa de avance y una etapa de estabilización, de cómo funciona el sistema. Cuando yo me refiero a cómo ese sistema funciona, como es un sistema sociotécnico, me refiero a qué tanto satisface la necesidad social que se ha propuesto satisfacer. Entonces, la necesidad social que satisface la energía es el consumo energético para todos los aspectos de la vida que necesitan energía. Iluminación, electromovilidad, que se mueven en scooter o en autos eléctricos, telecomunicaciones, etc. Entonces,
les quiero preguntar, si me pueden poner en el chat o levantar la mano, el micrófono, ¿en qué etapa de esta transición creen que se encuentra la transición energética en nuestra región? ¿Y por qué? Sí, sería bueno. ¿Alguien que se la juegue? ¿Que se arriesgue? Está en una etapa de predesarrollo, de despegue, de avance, de estabilización. Voy a continuar ante la timidez del público. Y no Sí, les voy a dar la vamos. respuesta. Vamos. No, vamos, Sí, yo me lo juego porque el equipo está masticando y que va a seguir participando. Por ahí, viste, ya por el chat sale predesarrollo, están proponiendo líneas en las cuales se va moviendo la multifase. vale. Bueno, muchas gracias a la persona que se lanzó a la piscina. Habrá que ver, ¿no? O sea, yo creo que para mí al menos no se encuentra en una etapa de predesarrollo de la transición energética. De hecho, se encuentra en una etapa de aceleración, ¿no? O sea, como que en su momento la transición energética, bueno, es una gran idea, pero es un poco caro. La tecnología no puede ser tan masiva, no podemos generar tanta energía con esto. Y de repente, del 2015 en adelante, Acuerdo de París, se empiezan a soltar un poco de financiamiento y todo cambia, la tecnología sigue avanzando y hoy estamos viendo, al menos en mi país, una cantidad muchísimo más grande de molinos de viento, de paneles solares en los territorios. Entonces, yo creo que no sé si aceleración queda en despegue o en avance, pero estamos ahí, en un nuevo momento de la transición energética a nivel global y muy notoriamente en el sur global también. Mi perspectiva, esto es totalmente interpretativo dependiendo de quién lo tome. Además, y con esto ya vamos cerrando la dimensión teórica, pero me interesa que lo sepan, y esto es por lejos la más importante, mucho más utilizada que la anterior. La mayoría de los estudios que ustedes vean de aquí en el futuro de transiciones van a ocupar esta herramienta que es la perspectiva multinivel y que señala que las diferentes fases de la transición están causadas por cambios en distintos niveles de análisis, ¿ya? Quédense conmigo, porque esto suena difícil, pero no es tan difícil. En general, todos los sistemas, uno podría analizarlos en tres niveles. Un nivel macro, meso y micro. Ningún sistema se encuentra aislado. No hay ningún sistema tecnológico, sociotécnico, energético, de transporte, de agua, etcétera, que no dependa o se encuentre interconectado con otros sistemas, ¿ya? Y en general, siempre hay sistemas más grandes de difícil influencia, o sea, que son tan grandes que es difícil cambiarlos, y a ese conjunto de sistemas macro se le llama paisaje. Entonces, por ejemplo, en el sistema sociotécnico energético, uno de los sistemas paisaje es la crisis climática, ¿ya? No es algo a lo cual podamos influir tan directamente, pero evidentemente influye en el sistema energético. También influyen los sistemas sociales, que se divida la sociedad de la forma en la cual se divide, los trabajos, los roles de género, etcétera, influyen cómo se ha ido desarrollando la energía también. Entonces, todo sistema siempre va a estar inmerso o descansando en una malla, en una red más grande, a la cual le tenemos que llamar, o le llaman en general paisaje. A su vez, todos los sistemas energéticos, en este caso, tienen subsistemas dominantes. Y este quizás es el protagonista de este esquema, que es el régimen, ¿ya? Obviamente uno cuando le dicen régimen se imagina como un régimen político y en general así como medio dictatorial. Pero lo cierto es que el régimen es dominante y se impone a otros subsistemas. Entonces, obviamente, en el caso del sistema energético, el régimen es el sistema de combustibles fósiles, ¿ya? Es evidentemente el que todavía más domina en el mundo, limita otro tipo de subsistemas que están también en el sector energético, es a todas luces todavía innegable el régimen. Y además, todo sistema siempre posee nichos. Nunca hay solo un régimen
o varios regímenes, en general hay solo uno grande, pero pueden haber más, que no tengan nichos que estén peleando por protagonismo dentro del sistema. Entonces, en el sistema energético hay un nicho que es la energía renovable, y dentro de energía renovable, energía eólica, energía solar, mareomotriz, etc. En el caso, solo por ponerle más ejemplos, en el caso de transporte, todavía el régimen sigue siendo, creo yo, el transporte individual motorizado, o sea, un automóvil, mucho más que el transporte público, mucho más que las bicicletas, etc. Entonces, pero siempre esos nichos están no solamente innovando para volverse regímenes, sino también están tensionando los regímenes de que si no están satisfaciendo también la necesidad social que se proponen, empieza como a haber una presión y un cambio. Entonces, obviamente, para que vean también cómo influye nuestras carreteras y nuestros caminos están hechos para el transporte motorizado individual, pero si es que cada vez la ciclovía va teniendo una presencia más fuerte en el territorio, entonces el territorio empieza a cambiar a propósito de en principio, un nicho que empieza a competirle un poco a al menos ciertos niveles de transporte público. Entonces, bueno, eso tiene una repercusión muy clara en el territorio y hay más ciclovías. Solo para darle un ejemplo, pero esto, que ojalá no les suene demasiado técnico, es un esquema que se utiliza mucho para analizar las transiciones si es que miran estudios de transición energética, sobre todo de transición energética desde una perspectiva un poco más social, se lo van a encontrar, es bueno que lo conozcan, no es mi intención que sean unos expertos en esto, pero es bueno que sepan que existe. Y siempre hay tensiones bidireccionales, o sea, el régimen afecta al paisaje, el paisaje al régimen, el régimen a los nichos y así, ¿ya? Y siempre el régimen va a estar presionado por otro nicho que quiere ser régimen. Y esta es una representación un poco más moderna de esta del 2000. Esto ya es como, obviamente, como cuando cambian la figura del átomo. Bueno, la figura de los sistemas y las transiciones también han ido mutando a propósito de que es mucho más complejo que esta simple pirámide. Ya. Volvamos entonces y metámonos de lleno a transición energética desde esta perspectiva un poco más teórica, pero que les comento, yo creo que les va a ser muy útil. El sistema energético, como les decía, en toda su escala es un sistema sociotécnico y es uno de los más emblemáticos. O sea, como que es muy, muy evidente ver por qué afecta a la sociedad, cómo los usos de la sociedad afectan al sistema energético y viceversa. Es un sistema emblemático a analizar. El régimen del sistema energético, tanto global como local, son los combustibles fósiles, salvo ciertas excepciones en algunos países de Latinoamérica y el Caribe, Costa Rica, etc., pero en general sigue siendo el régimen. El paisaje en el cual se enmarca el sistema energético es, obviamente, el antropoceno y la profundización de esta triple crisis climática de contaminación y de biodiversidad. La crisis civilizatoria y la debilitación de nuestras democracias también son modificaciones significativas del paisaje o características más que modificaciones significativas del paisaje. Las energías renovables son un nicho y dentro de las energías renovables no convencionales, incluso hay algunas que son más nicho todavía, como lo es el hidrógeno verde, que se está tratando de abrir espacio como un régimen de transición ecológica, por lo menos, ¿no? Y esto es un aspecto dinámico permanente, o sea, siempre está en constante cambio y en constante tensión y uno si le saca la foto desde esta perspectiva siempre va a poder encontrar si esa tensión vino del paisaje o vino de los nichos o de los dos al mismo tiempo. Es interesante verlo desde esa lupa. Eso, antes de seguir a empezar a hablar de justicia, ¿alguna duda del teorema, por así decirlo, que les mostré? Yo sé que es un poco denso. Si no, sigo, porque no tengo tanto tiempo. Así que continuaré. Lo que les acabo de mostrar es una de las muchas herramientas que existe para analizar las transiciones, que va un poco más allá y mucho más general que ver los números que les mostró Juan Ignacio, que de todas maneras son necesarios para entender cómo estamos, cómo vamos en la transición energética, pero recordar que energía no es solamente electricidad y por lo tanto es bueno tener estas herramientas que nos permiten hacer como una especie de zoom out y ver
cómo se van relacionando factores sociales con los energéticos, etc. Uno de esos factores sociales que influye en el desarrollo de las transiciones energéticas son las dimensiones de justicia. Y aquí les quiero hacer una prevención que me encanta hacer porque en general he escuchado a muy poca gente hacerla. El hecho de que nosotros pasemos de un sistema energético fósil a un sistema energético renovable probablemente nos va a dar un resultado más justo, ¿ya? Porque obviamente si no abandonamos los combustibles fósiles, probablemente nos ponemos en riesgo como sociedad, nuestra permanencia en nuestra vida, ¿ya? Y nuestra sostenibilidad en el tiempo como especie. Eso no implica que el hecho de que haya un trasfondo de un poco de justicia en la supervivencia, por así decirlo, que la transición energética sea siempre justa por el hecho de ser una transición energética renovable, ¿ya? Se puede hacer de maneras muy injustas. El resultado puede ser la supervivencia a costa de la esclavitud, a costa del racismo, a costa de la guerra, ¿ya? O sea, como así de terrible puede ser. Entonces, sí, hay una demanda de justicia climática que es abandonemos los combustibles fósiles ya, por favor, y estamos todos de acuerdo con eso, pero no caer en la falacia de que toda transición de combustible fósil a energía renovable es en sí misma justa por el hecho de existir, ¿ya? Esa es la primera prevención. Yo ahora les voy a hablar de la dimensión de justicia en la transición ecológica y de qué hablamos cuando hablamos de justicia en las transiciones, que cada vez, me imagino, lo ven mucho más. O sea, casi ahora como que no ponerle justa después de transición energética es como, ¿cómo no le dices esta transición energética justa? Bueno, hagámosle doble clic y veamos qué es lo que está detrás de eso. En la última década, cada vez, tanto los estudios como los tomadores de decisión le han puesto mayor atención a las dimensiones de justicia en los procesos de transición. La importancia de observar esas variables obviamente se condice con la gente que está estudiando, la gente que estudia las transiciones ecológicas y la transición energética, se pregunta cuáles son los factores que facilitan, dificultan, aceleran o no los procesos de cambio transicional. O sea, como por qué diablos no hemos transitado todavía de los combustibles fósiles. Se ha comprobado, no era novedad para nadie, pero ya está más o menos comprobado, digamos, que la inclusión de criterios de justicia social como la percepción de justicia de las comunidades más afectadas aumenta la legitimidad social de los procesos y por lo tanto aumenta la posibilidad de que esos procesos cumplan sus objetivos. O sea, en la legitimidad no hay solamente un componente ético, por así decirlo, de cómo obviamente todas las políticas tienen que ser legítimas o no. También son más efectivas, también se cumplen mejor sus objetivos. Obviamente un proyecto que no está sujeto a un conflicto ambiental que un proyecto que está sujeto a un conflicto ambiental. Entonces, ¿a qué idea de justicia se refieren estas transiciones? Porque entendamos que no para todos es lo mismo la justicia, ¿ya? Hay justicia indígena, hay justicia no indígena, hay justicia patriarcal y justicia no patriarcal, etc. Entonces, veamos, hagámosle doble clic a cómo llegó el concepto de justicia a este elemento, a esta discusión. La transición justa es un enfoque, una aproximación que incorpora las dimensiones de justicia social en los procesos de transición ecológica, ¿ya? En general, imagínense que los ecologistas, los verdes de los 60, eran conservacionistas, ¿ya? Eran gente que estaba protegiendo especies, flora, fauna, de la destrucción y la degradación. Las personas como que todavía no eran protagonistas de eso. En la década de los 70, y de la mano de movimientos sindicales de Estados Unidos, se demandaban mejores condiciones ambientales y de salud para los trabajadores, ¿ya? Y en general eran industrias petroquímicas, entonces alto nivel de influencia en la salud, tenía la inhalación de gases tóxicos, etc. Y empezaron a hacer match entre las demandas ambientales de menor contaminación atmosférica y de menor contaminación de los trabajadores que estaban en las industrias. Entonces, y esto quizás ya lo saben, pero siempre puedo recordarlo, son los movimientos sindicales los que acuñan el concepto de transición justa y los que les han dado hasta el día de hoy el mayor nivel de desarrollo, sin perjuicio de que ya se ha ampliado un poco más. En su momento, la Organización Internacional del Trabajo es el que ha hecho como mayor nivel de desarrollo de este concepto,
y tiene que ver con hacer frente a las consecuencias negativas de la transformación hacia la sostenibilidad medioambiental. Es decir, en esta transición ecológica, bueno, fijémonos de las eventuales consecuencias negativas que podrían haber de las medidas que vamos a implementar y tomemos medidas para mitigar esos impactos, ¿ya? ¿Suena lógico? Es una idea que todavía estamos recién empezando a masticar. No puedo ver el chat, si es que hay alguien que tenga una pregunta, me lo puede comentar. Aclaratoria me la va a comentar. Por aquí Entonces, están comentando que dale. finalmente hay distintos proyectos que efectivamente no cumplen con esta condición de ser justos en el compromiso de justicia social y que también hay distintos aspectos donde finalmente la transición no se da necesariamente por un concepto ecológico, sino que se da por un tema de necesidades. Como comentaban por aquí, que se ponían paneles solares porque habían constantes cortes de energía. Pero eso, Claro, Felipe, ahí van complementando, por ahora no hay pregunta en el chat. muy interesante. Ahí la única complementación que haría es que la justicia también es una necesidad, que es difícil de señalar, pero, o sea, aquellos territorios que no tienen justicia la necesitan y su calidad de vida empeora cuando no hay justicia. Y detrás de un apagón, obviamente que hay justicia social también, o sea, como los más vulnerables los más vulnerables y los en situación de pobreza energética van a ver vulnerados sus derechos humanos, por así decirlo, en esa situación. Entonces, hay una línea muy delgada y vamos desgranando también para poder ver eso, pero solamente quería hacer esa precisión. Entonces, desde el Acuerdo de París en adelante ya evidentemente hay un nuevo acuerdo y la transición energética se ve cada vez más posible y urgente y comienza a liberarse financiamiento para que ocurra, ¿no? O sea, como ya no solamente una buena idea, sino que una idea que vale la pena financiar. En, en la llegada a la transición energética al sur global, que convendrán conmigo es reciente en la escala que está ocurriendo, comenzó a expresar por primera vez la distribución inequitativa de los beneficios y las cargas de dicha infraestructura. ¿Ya? Vamos a hacer doble clic en eso después. Entonces, para muchos expertos y activistas, lo que estamos presenciando es una caída en los mismos errores del pasado por el hecho de no haber superado en esta transición ecológica las lógicas neoliberales, extractivistas, coloniales, patriarcales que condicionaron el desarrollo de la industria energética fósil. ¿Ya? Y entonces este contexto de concepto de transición justa está viviendo un proceso de reinterpretación y expansión, principalmente por comunidades locales, por grupos ambientalistas y del sur, digamos, con el fin de que su proceso de implementación, el de la transición ecológica, no involucre la violación de derechos humanos. Esa es la idea principal que está detrás de la transición justa. Que en la acción climática, que en la acción ecológica, no se vulneren derechos humanos. Que parece de perogrullo, pero de nuevo, muchas veces, bueno, vamos a hacer todo el clic en eso, pero sabrán ustedes muy bien que no toda solución es inocua a otro tipo de aspectos. Entonces, el poner por muy poca emisión que tenga en comparación con una termoeléctrica, un grupo de paneles solares o de molinos de viento, bueno, dependiendo de la escala, va a tener un impacto en el territorio y en los estilos de vida de la gente, etc. Aquí solo me lo voy a saltar por el tiempo, pero les dejo mi definición favorita de transición justa, que es la de la Climate Justice Alliance, y que principalmente, o sea, la parte que a mí me gusta y que creo que dan en el clavo, es que la transición justa es un concepto, es un conjunto, perdón, de principios, procesos y prácticas, ¿ya? Esa es una pregunta que uno siempre se hace, como, ¿pero la transición justa es un principio o es más bien un proceso? O, no, funciona en esas tres escalas, ¿ya? Y no solamente repara los daños del pasado, sino que crea nuevas relaciones de poder para el futuro. Subyace una idea de distribución el poder en la toma de decisión muy fuerte en la transición justa y eso es parte de por qué lo hace una herramienta y una aproximación tan atractiva. Ya, y ahora vamos a hacerle doble clic a esto que, por si no lo saben, o sea, si no lo saben, me parece muy bien que lo sepan y si no, que lo repasen. Pero la justicia, que está dentro de la idea de transición justa, está desarrollada también en la filosofía, en el derecho, en un montón de conjuntos de ideas, de conocimiento, de conceptualizaciones, etc. En general,
La justicia tiene diversas dimensiones en su análisis más general. Y estas han sido trabajadas muy, muy profundamente a propósito del concepto de justicia ambiental, ¿ya? Entonces, la idea de justicia que toma la justicia climática y la transición justa proviene del desarrollo que ha tenido por muchos años el concepto de justicia ambiental en la vereda académica, pero también en la de los movimientos sociales, ¿ya? La justicia ambiental para la EPA, la Environmental Protection Agency, es el trato justo y la participación significativa de todas las personas, independientemente de su raza, color, origen nacional o ingresos, en el desarrollo y aplicación de cumplimiento de leyes, reglamentos y políticas medioambientales. Excelente definición, yo la uso bastante. De todas maneras, les dejo mi favorita y que viene de una autora, de una profesora de Derecho chilena, que es Dominique Hervé, y que se refiere a que la justicia ambiental es la distribución equitativa de las cargas y beneficios ambientales en todas las personas de la sociedad, considerando en dicha distribución el reconocimiento, la situación comunitaria, las capacidades de esas personas y su participación en la adopción de las decisiones que los afectan. En esa definición hay muchos elementos, dimensiones que vamos a desgranar ahora, pero me interesa que se graben en la cabeza la distribución equitativa de las cargas y beneficios, ¿ya? Por si no lo habían escuchado en ese orden. Ahí está la esencia, ¿ya? Porque toda actividad renovable, no renovable, etcétera, tiene cargas, tiene beneficios. Es parte de ser seres humanos, lamentablemente. Lo mínimo que podemos hacer, o el primer paso, es preocuparse de la distribución equitativa de esas cargas. Que no todos, que no solo una población se lleve todas las cargas y todos disfrutemos de los beneficios, o que todos nos disfrutemos de las cargas están muy bien distribuidas, pero los beneficios los concentra solamente una población. Es una idea transversal de justicia, y después le agregamos los ambientales, ¿ya? Pero ahí está la sustancia. Y también, algo que no siempre se incluye en las definiciones de justicia, es la participación en la adopción de las decisiones. Vamos a desgranar esto. Las dimensiones de la justicia, y que en general se utilizan en la justicia ambiental, son tres, según un montón de autores filósofos, desde Rawls hasta otros. Justicia distributiva, procedimental y de reconocimiento siendo las más transversales, que más se utilizan en general en política pública, en la academia, etc. Y en la ambiental se le agrega también, o a mí me gusta agregar, lo hacen otros autores, justicia ecológica e intergeneracional. Vamos a ver. La justicia distributiva es una de las más importantes y quizás la primera que se observa, que tiene que ver con la distribución adecuada, proporcional, equitativa de los bienes y cargas sociales disponibles bajo las teorías de igualdad. O sea, como todos somos iguales como personas, los bienes y cargas debiesen estar más o menos bien distribuidos porque no hay mejores seres humanos que otros, etc. Es entonces la justicia distributiva, justicia geográfica, es agarremos el mapa y distribuyamos en la misma cantidad de distancia todas las actividades nocivas para la salud, etc. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Es un debate abierto todavía, pero lo importante es esto. El lugar en el que ocurren las cosas importa. La justicia espacial, no del espacio sideral, del espacio, importa. ¿Qué tan cerca yo estoy de algo? ¿Qué tan lejos eso está de mí? ¿Cómo me afecta que esté cerca? ¿Cómo me afecta que esté lejos? Hay muchos ejemplos en Estados Unidos de los LULUs, Locally Unusable Land Uses. Nadie quiere tener un vertedero cerca de su casa. ¿Dónde ponemos el vertedero? El vertedero tiene que estar en algún lugar. Bueno, reconozcamos entonces que es un uso indeseado y tomemos la mayor cantidad de medidas posibles al respecto, pero lo es. Y también hay otra sigla que se utiliza que es Not in my backyard, pero que no es el patio, pero en el fondo es aquí no, básicamente. Aquí digo yo no quiero, como individuo. Lo otro es un poco más general, pero esas dos ideas de tensión existen y existen respecto de un montón de industrias. Relaves mineros, termoeléctricas, vertederos y desechos tóxicos. O sea, como que no podemos negar que hay problemas de justicia espacial en esa toma de decisión. Para todo eso existe una idea de límites tolerables, que es lo que la sociedad está dispuesta a tolerar
para vivir su vida y tener cierto nivel de acceso a lujo. Entonces, como antes había una idea de que el límite tolerable era mucho más alto, y yo creo que sinceramente lo era. O sea, como a la gente le decían, vamos a poner una termoeléctrica aquí, y la gente a veces decía, me va a traer trabajo, va a estar un poco más contaminado, pero no estoy en desacuerdo. De hecho, por favor que se ponga acá. Y esos límites tolerables van cambiando con el tiempo, obviamente, desde que tenemos más conocimiento de cuáles son los impactos ambientales, desde que vemos los resultados de los impactos ambientales, enfermedades cardíacas, en mujeres embarazadas, etcétera. Pero, obviamente, los límites tolerables va a depender de cómo funcionan las estructuras democráticas, ¿no? O sea, como el límite tolerable no es necesariamente la cifra desde cuándo esto contamina, desde cuándo es nocivo para la salud. Es cómo le preguntamos a la gente que prefiere, cada cuánto, a través de qué medios, y ahí es una línea muy delgada los límites tolerables, pero se utiliza bastante. Y aquí les lanzo una pregunta para que me la respondan y la piensen con su almohada. Soluciones posibles para justicia distributiva. En general se han utilizado dos. División equitativa, que es lo que yo les decía yo, que nadie esté a más de Black kilómetros de algo, o preferencias comunitarias. ¿Cómo le vamos a retribuir una comunidad que viva cerca de esto, etcétera? Es complejo, ¿ya? Pero obviamente la solución nunca va a ser o la una o la otra, es una combinación de las dos, una división equitativa, pero también preferencias comunitarias, pero en ambas se abren ciertas alternativas que no son muy favorables necesariamente siempre, ¿ya? Además de la justicia, me queda re poco tiempo y todavía tengo harto que decirles, pero voy a apurarme. Detrás de la justicia procedimental está la idea de que tienen que existir procedimientos institucionales para lograr resultados más justos y equitativos. Y en general se relacionan con aquellos que se aplican de manera uniforme y no discriminatoria. Entonces, para tener procedimientos participativos no discriminatorios, yo en general necesito reglas que me pongan estándares. No, los procesos por sí mismos no van a ser participatorios y por sí mismos no necesariamente van a ser democráticos. Entonces, para eso existe la regulación, para eso existen las normas y los procedimientos, para que haya una decisión no arbitraria, participativa, etc. Y la idea es que no solamente las personas con poder ni los expertos tengan voces, sino también aquellos, por lo general, sus voces están más disminuidas, pero que son los que reciben principalmente los impactos de esto. Toda una idea de justicia procedimental. Y por último, pero no menos importante, la idea de justicia de reconocimiento, que es decir, el respeto por la diferencia, ¿ya? Que no es lo mismo que lo anterior. En general, la idea de equidad, de la que hemos hablado todo este tiempo, va a depender de que se entienda que el reconocimiento de la dignidad de individuos y colectivos. Somos todos iguales, somos todos distintos, pero tenemos los mismos derechos. Hay una o más ideas de justicia, lo que les decía, la justicia indígena no es la misma que la justicia no indígena, y hay que tener un sistema que reconozca las dos y que pueda, y no imponer uno por sobre el otro a quien no cree en una justicia distinta, ¿ya? Y en ese sentido, la justicia de reconocimiento tiene que analizar, reconocer y resolver esa diferencia a la hora de implementar medidas, ¿ya? Entonces, también reconocer la diferencia entre los impactos diferenciados de género, entre jóvenes y adultos, entre campesinos y no campesinos, rural o urbano, etc. Es el respeto por las necesidades, preocupaciones y medidas de vida, y esto es significativo para lograr justicia. O sea, no observar esto va a llevar a un aparente resultado justo, pero va a dejar invisibilizada cierta percepción de justicia de las personas. Y la percepción de justicia de las personas es lo que realmente importa en temas de justicia. No el indicador, sino que aquel que estaba en una situación injusta reconozca su nueva situación como justa. Aquí me voy a pegar un salto porque no me queda mucho tiempo, pero solamente les quiero señalar. La justicia climática toma las mismas dimensiones de la justicia ambiental, pero obviamente las escala a nivel internacional. A medida que los impactos del cambio climático trascienden fronteras, el cambio climático se vuelve una condición ambiental que agudiza las condiciones de injusticia social, y por lo tanto
la distribución ya no es solamente la justicia distributiva, ya no es solamente dentro de un solo país, sino que a nivel global, de procedimiento también, de reconocimiento también, y se agrega, en general, una dimensión de justicia intergeneracional. O sea, tenemos que mirar no solamente la justicia para los que están hoy, sino para también los que vienen. Incluso hay quienes miran la justicia de quienes estaban antes, como una justicia temporal, incluso, antes de el hoy. Porque también hay muchas cosas que hoy están pasando que se decidieron en otro momento. Me voy a saltar esto y esta presentación se las voy a pasar. En lo que les quiero comentar de acá es que tanto la justicia climática como la transición justa ponen el foco en los grupos vulnerables y en la protección de sus derechos. Vulnerables desde antes y con la crisis climática aún más vulnerabilizados. El aporte, eso sí, que tiene la transición justa, porque también yo he escuchado a mucha gente decir, bueno, pero pareciera ser que con el concepto de justicia climática estábamos, ¿no? O sea, como que ya entendíamos que teníamos que tener atención en las personas y que hay justicia, la justicia ambiental y justicia social, etcétera. El aporte de la transición justa es que no solamente nos invita a preocuparnos del cómo lo vamos a hacer, que es igualmente importante que el resultado, da lo mismo si es que yo llegué a un resultado aparentemente justo, pero esto significó millones y millones de migrantes climáticos durante 10 años, sino que se enfoca en los procesos y políticas de transición ecológica, que son los que están ocurriendo hoy, ¿ya? Hoy tenemos experimentos de transición ecológica y transición energética, y que sin el concepto de transición justa hay un debate de justicia social que simplemente no llega, no es intuitivo todavía para la industria, para los tomadores de decisión, y realmente ha sido impresionante cómo esta idea de transición justa ha logrado permear en procesos que están hoy por hoy ocurriendo, y no solamente ocurriendo de forma espontánea a través o a través del mercado, sino pensados, planificados, intencionados en políticas públicas, regulación, etc. Aquí me voy a pegar el salto porque, Ignacio, me corriges, tengo 50 minutos, ¿no es cierto? Sí, sí, estamos ya ahí llegando a los minutitos, pero mira, si te pasas 5 o 10 minutos, te No podemos me dar debe ese colgar. Ya. chance, pero Voy a ojalá saltar, pasar. voy a saltar a las buenas prácticas. En general, aquí yo les dejo para que lo revisen después el estado del arte de la transición justa, y lo único que les voy a adelantar es que después de muchos años de lucha de los activistas de transición justa, por fin se llegó a que el debate sea parte de la negociación propiamente tal. Hoy día con el Just Transition Working Program se está hablando de, bueno, ¿qué vamos a entender por transición justa? ¿Qué implica esto en términos de mecanismos de cambio climático? Esto se decidió en la COP27, en la decisión final, se va a crear un programa de trabajo sobre transición justa, y que hasta ese momento todo lo que se había hablado de transición justa en las COP era en declaraciones de estados, pero no en decisiones de la COP. Aquí llega a la Cover Decision, y en la SB 58, que fue a mitad de año en Bonn, hubieron las primeras sesiones de consulta informal sobre el Just Transition Work Program, ¿ya? Y lo fue muy interesante porque siempre ha habido una necesidad de que el concepto de transición justa vaya más allá de el ámbito laboral y la reconversión laboral, y que vaya también más allá de energía. Y aquí las preguntas que se hicieron y el debate entre los países fue muy interesante, porque se preguntó cuáles son sus objetivos, su alcance, sus modalidades, etc. Aquí les dejo también qué es lo que opina y hizo una submission el grupo de trabajo de CAN Internacional, para que sepan también cuál es la posición de la sociedad civil al respecto. Pero les recomiendo a quienes van a darle seguimiento a la COP28 que se fijen en la discusión del Just Transition Work Program, porque está muy interesante y es una oportunidad muy, muy grande de tener una decisión que ponga un estándar de transición justa y que todos tengamos una especie de entendimiento común. Ya, y aquí me quedo con esto y abro un pequeño debate sobre buenas prácticas. La transición justa, la transición energética está en un estado de aceleración, innegable. La transición justa tiene una complejidad, que es que en general también se ha utilizado por algunos países del sur para ser un ralentizador de transiciones energéticas. Entonces, para decir, sí, perfecto, transición energética, pero de aquí a 20 años,
porque si no, esto a mí me va a traer repercusiones sociales muy grandes. Entonces yo no puedo cerrar mi termoeléctrica en el 2030, tengo que cerrar en el 2040 bajo una idea de transición justa, y ahí hay un peligro enorme. Entonces hay que estar conscientes de que la transición justa implica identificar vulnerabilidades y prevenir impactos sociales, pero no implica necesariamente ralentizar, ¿ya? En general, a propósito de transiciones justas, se habla, por ejemplo, mucho de promover el gas como una energía de transición. Y ahí hay una interpretación no solo antojadiza, sino poco beneficiosa de lo que es la transición justa. Aquí, cuando la gente exige transición justa, nadie dice, vamos más lento. La gente dice, pongamos los puntos sobre las IES y convengamos que aquí no estamos todos en la misma posición, tenemos algunas vulnerabilidades históricas y hay que hacerse cargo si queremos hablar de justicia. Entonces, en la COP27 ya se empieza a hablar de transición energética justa, pero se sigue destacando la necesidad de acelerar la transición, ¿ya? Entonces, como que queda ahí una tensión irresuelta. Desde la interseccional, la SB 58, se empieza también, y esto es muy importante para la transición justa, se empieza a hablar de la necesidad de posicionar, así como una meta del 1.5 y una meta del abandono de combustibles fósiles, una meta de energía renovable global, ¿ya? El sultán Al-Jaber, el próximo presidente de la COP, ha dicho en sus declaraciones que hay que triplicar la capacidad instalada de energías renovables para el 2030. Algunos creen que eso es demasiado, algunos creen que eso es muy, muy poco. La institución, el gremio de energías renovables a nivel global señala que triplicar la capacidad de energías renovables para el 2030 no es suficiente para cumplir las metas y que en general hay que considerar, ojo con esta cifra, 1.5 gigawatts por año a nivel global de aquí al 2030. Quienes sabrán más de ingeniería sabrán que es un montón por año. O sea, increíblemente un escalamiento nunca antes dicho. Khan incluso sube la apuesta y dice 1.3 considera biomasa y considera energía nuclear, que son energías para nosotros no seguras. Creemos que tenemos que enfocarnos principalmente en solar, eólica y apuntar hacia 1.5 por año de aquí a 2030. Son discusiones que están todavía en proceso, pero también va a haber mucho de esta discusión en la COP28. Y otros riesgos que hay en el debate energético, de transición justa, etcétera, es el concepto que quizás lo habrán escuchado de unabated fossil fuels, es decir, como combustibles fósiles no abordados a través de procesos de compensación. Y esto ha sido un concepto que países del norte global han usado, así se fue como pan caliente, básicamente, este concepto, y lo utilizan para todo, para, en el fondo, decir que hay un montón de cosas que podemos compensar y que no tenemos que abandonar completamente los combustibles fósiles. Y ha habido, obviamente, una resistencia muy grande a eso. En general, en las declaraciones, en los debates públicos, se ha utilizado mucho el poner just and equitable energy transition. Pero el problema es que nunca se le hace doble clic a Just y Equitable. Y hay un problema en ocupar casi que ese eslogan, ese refrán, y hacer como que todos entendemos lo mismo cuando no hemos dado esa discusión. El Just Transition Work Program implica hacerle un doble clic y por eso es tan importante que salga un resultado de eso. Hay tensiones, y esto es todo del lenguaje, entre fossil fuel phase down, es decir, reduzcamos, phase out, abandonemos, y también la necesidad de hablar de phase in, o sea, como phase out y phase in de energías renovables. Pero ¿cuánto? ¿Cuándo? ¿Cómo? Recién era como un elefante en la habitación que se está empezando a hablar y yo creo que en la COP28 va a haber algo al respecto. Y hay un rol muy interesante, y con esto ya voy terminando y paso a la parte de las buenas prácticas. En general, en las discusiones que han habido en el Just Transition Work Program, ha habido una tensión importante, y es bueno que lo reconozcan, que lo sepan en este grupo, con el concepto de buenas prácticas. Porque en general se ha dicho que la transición justa es un proceso eminentemente doméstico. No one size fits all, y todos tenemos necesidades distintas, etc. Entonces, cada uno ve cómo hace la transición justa en su país, según sus capacidades. Esto es una idea que está desde que se comenzó a hablar en la primera COP16. Quedó dentro del preámbulo del Acuerdo de París y es una idea que está muy arraigada. Cada uno es un proceso doméstico, cada uno ve según sus capacidades y necesidades. El problema es que entonces los países
más responsables del cambio climático, están apuntando a que los espacios que existen de transición justa en la UNFCCC, en la convención, se remitan solamente al intercambio de buenas prácticas. Entonces, financiamiento no hay. Decisiones anuales tampoco, no necesitamos hacer eso. ¿De qué vamos a tomar decisiones si esto es un proceso doméstico? De hecho, ¿por qué estamos hablando de esto en un proceso de negociación internacional si esto es un proceso doméstico? Y la contracara de eso es que estamos en esta transición por responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿ya? Entonces, en el fondo, sí, todos tenemos que transitar de maneras distintas, pero hay un nivel de cooperación internacional mínimo que se necesita para poder transitar. Y eso, en general, se reconoce también por otros países. Existen mecanismos, existen herramientas nuevas como el Just Transition, los Just Transition Partnerships, que son dos estados, uno del norte y uno del sur, se coordinan y se traspasan financiamiento para transiciones energéticas. Cada uno tendrá ahí sus prevenciones respecto de eso, pero está ocurriendo. A lo que voy es que hay un debate muy importante sobre el concepto mismo de buenas prácticas, que en general se está utilizando para evitar una conversación de responsabilidad internacional. Entonces, sí, buenas prácticas se necesitan y compartamos, pero no puede ser solo eso lo que se discuta sobre transición energética justa en las COP. Y ahora sí, me despido con esto y abro debate. Buenas prácticas sobre transición energética justa. La transición justa es en sí misma una buena práctica para la transición energética. O sea, como tener políticas de transición justa, estándares, debates, etcétera, es una buena práctica, porque la transición energética en sí misma, si es que no le agregamos lo justo, el factor social en general se olvida, se omite, es muy difícil, no hay estándares, no hay datos, etcétera. Entonces, en sí es una buena práctica ponerle justa, pero que realmente haya sustantivo, sustancia de justicia en las políticas, en los acuerdos, etc. Además, la transición justa se expresa, o sea, como yo sé que un proceso está siendo parte de un proceso de transición justa, es la inclusión de variables y metas de justicia en la regulación. O sea, yo tengo que tener diagnósticos de injusticias, de vulnerabilidades, incluir esos indicadores en políticas, que puede ser desde seguridad social, recambio laboral, restauración de ecosistemas, reconocimiento de vulnerabilidades, etc. En general es necesario, imperante, que los enfoques de transición justa superen la dimensión laboral, lo están haciendo, pero hay que mantenerlo así y existe resistencia para eso. Y sobre todo, y esto es un mensaje para ustedes que están viendo la transición energética justa, hay que entender que la transición justa tiene que trascender temas energéticos sin perder de vista que la energía va a ser sí o sí el caso paradigmático de transición justa. Porque lo que ocurra con la transición energética justa va a ser el estándar para todo otro tipo de transición socioecológica. Entonces, transición agrícola, transición hídrica, transición de movilidad, de transporte, vamos a mirar qué tenían las políticas de transición energética y vamos a ver cómo lo podemos extrapolar. Entonces, no es solo energía, pero lo que pase con energía va a afectar a todas las otras transiciones. Y es la transición que estamos viviendo más tangiblemente. Es necesario enfocarse en todas las dimensiones de justicia y no solo en la distributiva, que es la que más aparece. Hay que tener medidas particulares de justicia procedimental y de justicia de reconocimiento, que son mucho más complejas, pero bueno, para eso hay que darle trabajo a nuestros sociólogos, a nuestros antropólogos, a nuestros cientistas sociales, y que por fin empecemos a tener más data y más metodología en ese sentido. Las políticas de transición justa, y esto también es una idea fuerza con la que quiero que se queden, a mi parecer, tienen que tener siempre como horizonte la distribución del poder en la toma de decisión. Si es que las políticas de transición energética no están en alguna medida distribuyendo el poder centralizado actualmente en los territorios, regional, nacional, en toda la escala, en alguna medida, entonces algo estamos haciendo mal. Estamos manteniendo un paradigma que no nos conviene y que nos ha llevado a la tomas de decisiones territoriales que no tienen nada que ver con los territorios. Y por último, y esto también es algo que no siempre sale, porque es un poco tabú, procesos de participación ciudadana necesarios, sí, cada cierto tiempo también, pero no podemos quedarnos solo con procesos de participación ciudadana para poder elaborar este tipo de medidas, porque los procesos de participación ciudadana, por muy buenos y profundos que sean, nos dan una foto de un momento muy específico, de lo que pasó el mes de febrero del 2023 en el pueblo X. Hay que combinar procesos de participación ciudadana, y esto es una excelente práctica, con mecanismos de gobernanza permanente, ¿ya?
con gobernanzas en que haya sector privado, sociedad civil, academia, tomadores de decisión, que se junten cada cierto tiempo, que le hagan seguimiento a las políticas y que puedan hacerle también propuestas. ¿Por qué? Porque obviamente una persona que está en un proceso de gobernanza también se va educando en la toma de decisión y va cada vez haciendo mejor su trabajo. Y tiene también un rol de representación y se preocupa también de tener mecanismos de comunicación con la población. Entonces, participación ciudadana lo más abierta posible, gobernanzas permanentes, multiactor, pero de verdad que permanentes. Y esto es algo que le genera harta urticaria en general al tomar decisión porque se les complica todo. Pero ahí está el desafío. El desafío está realmente en tener ese tipo de gobernanza. Y por último, y no menos importante, todavía existen brechas demasiado importantes de información en lo que respecta a transición energética, pero transición justa, hacia los pasivos ambientales que tienen los territorios. No sabemos de qué estamos transicionando todavía a nivel territorial. La gente no sabe cuáles son los contaminantes que están en el suelo, en el agua, en el aire. No con certeza. Se requiere una buena línea de base para poder saber de qué estamos transitando y a qué queremos trascender, ¿no? Y dicha información tiene que ser generada de una buena vez, desde una perspectiva interseccional, es decir, combinando los distintos tipos de vulnerabilidad y no dividiéndolos, o sea, combinando impactos de género con impactos de etnia, con impactos de juventudes, etcétera, y con diagnósticos participativos, porque no hay nadie que conozca mejor cuáles son los impactos de su territorio, sobre todo los sociales y los ecológicos, que las mismas personas que viven ahí y seguirán viviendo ahí hasta que se mueran, básicamente, o hasta que tengan que emigrar, pero no, probablemente no va a ser por su decisión. Eso era lo que les quería contar. Muchas gracias a todos por su atención. Me pasé bastante, perdón Ignacio, pero espero haber motivado la conversación que se venga ahora. Sí, muchas gracias, Felipe. Realmente, bueno, flexibilizamos un poco entendiendo que estamos en la última capacitación, que hay mucha información que es muy relevante y que no solo afecta a este eje de transición energética justa. Entendemos que finalmente la transición estamos viviendo en distintas miradas, distintos espacios, distintos ejes temáticos, y esta componente de justicia a nosotros nos parece muy, muy, muy relevante. Finalmente es a partir de eso que las mismas juventudes decidieron que esta transición no fuese solo una transición energética, sino que una transición energética justa. Entonces, ahora vamos a habilitar aquí el espacio, si quieres puedes dejar ahí de compartir, buenísimo, para que las personas que están aún, que nos siguen, sabemos que fue una sesión intensa, yo les dije que sacaran papelito, blog, cuaderno, yo aquí tengo el mío llenísimo, porque había mucha información muy relevante, muy interesante y que se puede aplicar en distintos espacios. Entonces, les invito a levantar la manito, a prender su cámara, a prender el micrófono, a dejar consulta en el chat para que podamos abordar y entender finalmente qué es esto de la transición energética justa y cómo la podemos ir aterrizando también en nuestros distintos espacios. Por ahí Daniel Pinto está con la manito arriba, y si puedes habilitar cámara, micrófono, estaría buenísimo. ¿Está por ahí? Eso. Hola, hola Ignacio, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. He estado un poquito ocupado, pero interesante sería que el compañero nos puede compartir toda la presentación de las diapositivas que él tiene, ¿sí? Al grupo general de la RCOI y queda grabada la presentación, ¿verdad? ¿La pasan a YouTube después? Sí, vamos a pasarla a YouTube y la presentación ahí nos la van a compartir y la vamos a dejar en los grupos de WhatsApp y en las páginas de Padlet donde teníamos toda la información. Ok, gracias, gracias. Gracias a ti, Daniel. No sé, dispuesto para las dudas que tengan, si es que tienen algún caso práctico también que consultar, algunas medidas de transición justa que quieran conversar, puede ser también. Por ahí vemos que hay varias personas que estaban en el grupo de transición energética justa. Pueden levantar la manita o hacer consultas. Cualquier duda aclaratoria, también entendemos que fue un montón. Yo considero que finalmente esta presentación la vamos a tener que volver a revisar después en nuestros hogares. Yo me quedo con muchos conceptos nuevos.
está esto de la perspectiva multifase, multinivel, cómo se relaciona esto de lo macro, lo meso, lo micro, y cómo hacemos esa bajada en los espacios donde estamos trabajando. Entender cómo estas miradas de justicia que muchas veces, como decía Felipe, se centran en la justicia distributiva y deja de lado lo procedimental y la justicia de reconocimiento, es un factor que puede limitar muchísimo toda esta transición energética que estamos viviendo como región y como cada país que lo compone. Por ahí la manito la tenía arriba Iván y le quiero dar el pase para que ahí pueda hacer las consultas también. Dale, Iván, Hola, ¿me escuchan? te escucha bien. Perfecto. Ah, bueno, sí, justo yo tenía la duda con respecto a lo que comentaste de todo el tema de la justicia social, que es bien importante tenerlo en cuenta dentro de este aspecto que muchas veces es muy técnico. Entonces, justamente en el eje de transición hemos estado pues pensando, ¿no? De qué forma podríamos o se podría involucrar correctamente a las comunidades o los intereses y visiones de las comunidades, sobre todo las que se ven directamente impactadas por los proyectos. Justo yo fui el que comenté lo de en el particular caso de México, que muchas veces proyectos de energía renovable han caído en violaciones a derechos humanos precisamente porque los lugares donde está el mayor potencial, sobre todo eólico, son lugares que son o ejidos o son comunidades de pueblos originarios, y pues muchas veces se ha caído en temas como de desplazamiento, como de amenazas, y en ese sentido sí nos gustaría saber de qué forma se puede incluir a estas comunidades, escuchar su voz, sin también caer en un paternalismo, ¿no? Porque también a la vez que necesitan quizá un poco de contexto, un poco de información, también no hay que, pues, tomarles como si no supiera nada, ¿no? Por algo son una comunidad que han estado ahí tanto tiempo. Entonces esa sería mi principal duda. Rupert, no sé si tomamos al tiro la duda de Denzel. Sí, Respondemos sí. todo. Aprovechemos de tomar ahí la de Denzel, que por ahí puede estar Dale, Denzel. el micrófono. Hola, sí, me toca a mí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Qué bueno, Denzel, buenas noches para todos desde República Dominicana. Considero que es muy importante el tema que se tocó hoy, que es la transición energética, ya que en mi país como tal, nosotros, para nosotros es un reto todavía poder transicionar a una energía limpia. Estamos en esa fase y el gobierno se ha trazado metas para lograr ese objetivo, pero todavía nosotros como país enfrentamos unas que otras situaciones y para mí es súper importante haber participado hoy de esta ponencia muy buena, la cual me da pautas que quizá yo mañana pueda poner a disposición de mi país para que se pueda hacer una transición justa y adecuada. Verdaderamente gracias. Gracias, Denzel. A ti. Ojalá ayude y también les voy a dejar ahí mi contacto en caso de que quieran consultar algo. Voy a comentar lo que señalaba Iván, que es muy importante, cómo involucrar a las comunidades en los procesos de toma de decisión, en la evaluación de los proyectos, etcétera, no desde una mirada paternalista, mucho menos colonial y todo lo que queremos evitar, todos los errores que no queremos repetir. Yo ahí tengo una aproximación que tiene que ver con no tratar de adivinar cuál es el interés y la opinión de la comunidad antes de verlo con ella. No pensar que en el fondo porque le preguntamos a algunas personas de la comunidad o porque en el fondo hay personas involucradas en la toma de decisión que vienen de ahí, podemos internalizar esas necesidades. Entonces, en verdad, lo único que puede hacer, o lo que primero debiese hacer una política, un proceso de transición justa, es proveer la mayor cantidad de instancias de participación y de gobernanza que se puedan hacer. Antes de ponerse a anticipar que las comunidades lo que quieren es esto y de esta forma, es decir, todo esto que la política busca, que en el fondo es el reemplazo de los combustibles fósiles por renovables, etcétera, se va a hacer con la participación temprana, informada y constante, diría yo, de las comunidades. Obviamente ahí Escazú
nos da un montón de estándares de participación y acceso a la información que son muy importantes. Pero en el fondo, yo no te podría decir si las comunidades en Chile, de la isla de Chiloé, prefieren que su energía esté distribuida por hogares o que su energía esté centralizada en un cierto valle por cualquier motivo, etcétera. Como que creo que en verdad lo que a veces pasamos por alto es que lo que principalmente hay que hacer es hacer el esfuerzo de establecer mecanismos de participación y gobernanza verdaderamente efectivos, o sea, como que influyen en la toma de decisión. Y yo esto lo he conversado en conversaciones muy sinceras con tomadores de decisión. Para ellos es una complejidad muy grande, porque no lo han hecho. Entonces, pasar de 0 a 100 en términos de participación, la gente se les va encima, les tiene rencillas desde antes por otros temas. O sea, no es llegar y abrir una convocatoria participativa y esperar que todo va a salir bien a la primera. Pero hay que empezar a hacerlo sistemáticamente, en todos los proyectos, en todas las políticas, sobre todo las de energía, que en general cambian mucho los territorios, y realmente destinar esfuerzos, tiempo, horas, personas, recursos en generar mejores procesos participativos, antes que en generar, bueno, y también diagnósticos participativos, antes que traer al antropólogo de Francia que nos venga a explicar por qué las comunidades del sur de Chile quieren esto, tráigame al antropólogo que me ayude a diseñar un proceso participativo para que la comunidad me diga qué es lo que necesita. Y yo siento que a veces nos saltamos ese paso. Y eso implica a veces que las políticas sean más complejas, que las políticas demoren un poco más, pero que tienen una legitimidad social que termina la gente defendiendo. Y eso es algo que pasa muy, muy poco, pero cuando pasa es muy potente, que la gente se sienta parte de una política. En Chile, por ejemplo, la gente mira con muy, muy buenos ojos la política energética 2050, que más allá de si estamos de acuerdo, ¿no?, con los resultados y las metas específicas, la gente sabe que tuvo un proceso participativo que duró 2 años, que fue muy profundo en su capacitación y como que yo lo he comentado con varias gente, tienen buenos recuerdos de eso. Independientemente que hoy día quizás le ponen contrapesos a algunas cosas, pero se sacan el sombrero bastante los expertos respecto de algunos procesos de esa política en comparación con otros. Entonces, lo que estoy diciendo es para nada fácil, pero hay que agarrar ese desafío seriamente, porque el problema es que las políticas ilegítimas, legitimarlas es muy difícil. O sea, sobre todo cuando hablamos con comunidades indígenas, como para las comunidades indígenas la consulta previa informada no se puede sanear, no se hace después. Entonces hay que ponerse la camiseta en ese sentido desde un principio. Y el paternalismo, yo creo que, y con esto termino, hay una parte muy importante que es venir no con la política ya resuelta, no prepicado, es decir, no comunidad te vengo a explicar qué es lo que va a pasar aquí y dime tú qué hago para hacer unos ajustes. Ojalá partir del diagnóstico mismo con procesos participativos, y eso para las comunidades también, que no haya una decisión previa tomada, les significa bastante en su aproximación al proceso participativo. Esa sería como unos consejos. Desde mi Vale, experiencia. muchísimas gracias. Es un mundo, pero Buenísimo. Muchísimas gracias ahí, Felipe. Bueno, en honor al tiempo, vamos a tomar, si es que alguien tuviese la última duda, consulta. Voy a dar aquí un minutito de redoble de tambores para que pueda ver si es que quieren hacer la consulta. Y ahí está, salió Ulises. listo. Dale. Hola, ¿qué tal? Yo, bueno, perdón porque no puedo prender mi cámara, pero igual considero que es importante que toda la parte de transición energética tenga que ver mucho, o más bien esté muy de la mano con las necesidades de las comunidades, ¿no? Porque precisamente a veces uno puede decir, no, bueno, actualmente yo lo hablo por la parte de México, ¿no? Hay una situación en el sureste mexicano, más que nada en la zona de Oaxaca o Chiapas, si no mal recuerdo, en donde pues prácticamente se les prometió que les iban a instalar plantas eólicas y que esto les iba a beneficiar energéticamente y pues que prácticamente iban a tener energía accesible, ¿no?
Entonces, pues prácticamente lo que sucedió es que actualmente les han querido robar el territorio, les han estado saqueando, las comunidades se han quejado, pero pues prácticamente como es una situación un poco complicada, pues ha habido amenazas, ¿no? Entonces, considero que siempre que hay que hablar de temas de transición energética, hay que hablarlo desde un punto de vista donde y primero identificar cuáles son las necesidades de las comunidades, qué es lo que la comunidad necesita y ver el proceso de negociación, ¿no? O sea, nosotros como gobiernos, sí, te vamos a poner esto, 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 estas son las posibles consecuencias en cuestión de territorio, pero te vamos a comenzar con esto. Y también tener como que una mesa de seguimiento, ¿no? Porque pues también no es como que dejar el programa ahí de, ok, ya se instaló y pues esperemos que la comunidad esté bien, hasta luego y no vuelvo a ver, ¿no? Sino que hace falta como que ese seguimiento de saber qué sucedió, cuáles son las necesidades actuales de esta comunidad, si le está llegando el beneficio como debe o pues se está pasando lo de ahorita, ¿no? Ese es mi punto de vista. Sí, excelente punto, Ulises. Solo de reaccionar a algunos, es muy importante, e interpreto lo último que estabas diciendo con los análisis de impacto regulatorio también. O sea, en el fondo como decir, bueno, hicimos una política de transición energética justa, vamos a hacer un impacto regulatorio a ver si efectivamente estamos entregando justicia o no. Y yo, esto quizás pasó un poco colado en la presentación, se los recalco. Cuando hablamos de justicia, es muy importante la percepción de justicia. No es como, es que yo dije que la justicia era esto y lo cumplí, entonces es justicia. Hay que preguntarle a la gente si es que lo que percibe es más justo que lo que estaba antes. Y para eso hay que identificar las injusticias previas también. Eso que decías tú de las necesidades, como, por dar un ejemplo, en Chile, en el fondo, se está viendo, se está viendo construir infraestructura de hidrógeno verde en el norte y en el sur, y los tomadores de decisiones están así en el modo, no se preocupen, que la gente va a tener autos a hidrógeno verde. Y la gente así como, prefiero que me pongan un colectivo, o sea, como, quiero un bus, no quiero, o bueno, bus eléctrico, pero no un auto individual de hidrógeno verde. Entonces, sí, hay que responder a esas necesidades. En general, en transición energética, a veces se omite bastante la pobreza energética, o sea, como que la gente hoy con el sistema actual, que en teoría es como el más fácil, el más simple, aún así no tiene sistemas seguros de energía, y se come todos los impactos de no tener seguridad energética. Entonces, creo que hay que ponerse también mucha atención y ponerse serio, entre comillas, con los beneficios y cargas. Y que esos beneficios sean beneficios que efectivamente las comunidades reconocen como beneficios o no. Porque en el fondo es, no se preocupe comunidad, le voy a construir rascacielos de, no sé, 30 pisos y le voy a pavimentar todas sus calles, cuando en verdad la comunidad lo que necesita es un nuevo hospital, etc. Entonces, de todas maneras, creo que hay un doble clic que hacer muy importante y en general se asume que va a llegar un beneficio por chorreo, básicamente, como vamos a generar un polo de desarrollo y esto va a traer trabajo y esto va a traer beneficio económico, pero no se piensa realmente el beneficio que la necesidad, perdón, que la comunidad busca. Y también un concepto que no he dicho, pero que se usa bastante en términos de transición energética justa, ¿cuáles son los anhelos de la comunidad? ¿Qué quiere la comunidad? ¿Quiere mantenerse como una comunidad rural? ¿En verdad siempre ha querido ser una comunidad urbana y no ha podido lograrlo? ¿Quiere ser potencia energética o quiere mantenerse como una economía agrícola de baja escala, de turismo? Vaya a saber uno. Entonces, como que no siempre se va a poder satisfacer todas las necesidades al pie de la letra, pero ahí hay que entrar en un proceso, como decías tú muy bien, Ulises, de ojalá generar consentimiento. Y un consentimiento, como decías tú, constante, o sea, sí y todos los días sí, no como si al principio después me dijiste que es el 2008, entonces el 2021 doblo la escala del proyecto, etc. Es muy importante y hay gente que de hecho aboga porque el estándar de consulta indígena, que es el consentimiento, se amplíe para otros grupos no indígenas vulnerables como campesinado y otros. Hay un montón de complejidad en ese proyecto, por así decirlo, pero abre una discusión necesaria sobre
hay un estándar de participación y de aceptación al cual no estamos apuntando y que quizás debiésemos apuntar un poco más. Pero totalmente de acuerdo con los puntos que trae Ulises a colación. Buenísimo. Muchísimas gracias, Ulises, ahí por esa última duda y Felipe por toda la respuesta. Aquí vamos a terminar la grabación, pero